Hola, muy buenas noches. Seguimos aquí, volvemos al Hospital Centro de Andalucía, nos quedamos en Lucena y lo hacemos hoy con un profesional, gran profesional y también amigo de nuestra casa de Vídeo en Look Televisión. Estamos con el otorrinolaringólogo, don Rafael Ramírez Ponferrada. Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches, Victoria, y muchas gracias por contar con nosotros. Siempre es un lujo tenerte en alguno de nuestros programas y en este más como profesional de la medicina. Rafa, tú especialista, llevas en Lucena muchísimos años, en el Hospital de Cabra también has ejercido tu profesión durante muchos años y ahora eres uno de los integrantes de esta plantilla del Hospital Centro de Andalucía. Pues sí, esto es un poco, yo creo que sin lugar a dudas va a ser un poco la guinda del pastel de mi trayectoria profesional. Yo he estado venía de Córdoba, del Hospital General y Clínico, luego he estado en el Hospital de Cabra 38 años y hablo en pasado porque me he jubilado recientemente de la sanidad pública y pensaba mantener mi consulta privada, que de hecho la mantengo, y apareció este proyecto, con lo cual, pues, bueno, un poco a la vez en Viruela retomamos la ilusión de un principiante. Se me ha encargado el poner en pie toda esta unidad de otorrinolaringología y bueno, en esas estamos, ¿no? Dentro de, como ya estáis viendo en los sucesivos programas que estáis haciendo en este hospital, pues bueno, la calidad de los servicios y el entorno de las instalaciones que tiene este Hospital Centro de Andalucía. Rafa, fue fácil convencerte, ¿no? Cuando llegas y te enseñan estas instalaciones de las manos del director general y te dice, es un proyecto en el que queremos contar con profesionales que tengan ya una larga trayectoria y que tengan también una experiencia contrastada, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que sí que fui fácil de convencer, porque ya digo, es un proyecto muy ilusionante, es un proyecto en el cual, como veis, la situación del hospital está muy bien ubicada para poder asumir todos los servicios que contiene. El antiguo hotel que aquí había se ha reconvertido en este hospital de una capacidad importante y de unos recursos sin duda punteros a todos los niveles. Y bueno, pues evidentemente yo tengo la edad que tengo, quiero decir que tampoco esto va a ser un proyecto a 20 años vista, pero bueno, sí echarlo a andar y estar algún tiempo, de forma que, bueno, pues estos últimos años de mi labor profesional pues van a tener este aliciente, esta especie de nueva ilusión sobre el trabajo de la otorrinolaringología, ¿no? Nos decían, la maquinaria puntera, de la más puntera no solamente de España, sino de fuera de nuestro país. Llegar a un médico como tú, con tu trayectoria, con tu experiencia, y encontrarte también maquinaria de este tipo, instalaciones de este tipo, eso también es un lujo a nivel profesional. Es un lujo y es un reto, en el sentido de que, claro, hay alguna cuestión que hay que reciclar y poner en pie de nuevo, porque claro, la nueva tecnología implica nuevos conocimientos, entonces, como es lógico, ha habido que ponerse un poco en marcha con puesta en actualización de ciertos conocimientos, pero efectivamente a fecha de hoy disponemos de una unidad con lo más puntero a nivel de otorrinolaringología de lo que puede haber en cualquier otro sitio, ¿no? Bueno, Rafael, jefe de unidad, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste esta unidad que tú estás montando o vas a montar? La unidad va a contar con varios profesionales, entre 4 y 6 más o menos, estamos lógicamente en estructuración de lo que es el personal médico. La unidad va a constar de este habitáculo donde nos encontramos, que es nuestra consulta externa, un habitáculo anejo a que es la sala de exploraciones audiovestibulares, donde hay pues todos los componentes de exploración audiovestibular de la última generación. Luego, lógicamente, tendremos un área de hospitalización en la planta correspondiente y tendremos un área de quirófano para poder operar, ¿no? Ya digo, los profesionales van a ser entre 4 y 6 en función de las negociaciones que estamos en marcha. El equipamiento, ya digo, es de la última generación a todos los niveles. Y bueno, pues la cuestión está en que este hospital nace con la intención de asistir, como es lógico, a pacientes privados, de mutua y de compañía. Y luego la otra faceta también es la negociación con la sanidad pública para realizar pues cirugías de listas de espera quirúrgica y algunas otras colaboraciones, no solo de cirugía, sino por ejemplo endoscopias o exploraciones complementarias, tipo estudios de imagen, tacos, resonancia. En definitiva, dar un servicio amplio a toda la comarca. Esto es evidente, este hospital no es solo de Lucena, obviamente este hospital tiene que cubrir toda la comarca, y la comarca no me refiero a un concepto
provincial geográfico, es decir, no al sur de Córdoba solo, por supuesto y fundamentalmente a eso, sino también, como es obvio, pues a las zonas limítrofes de Jaén, Granada, Málaga y Sevilla, ¿no? Que por decir algo, de Osuna a Alcaudete y de Antequera pues a las zonas próximas de Granada, ¿no? Entonces ese sería un poco el nivel de cobertura del hospital. Que no nos suponga 1 hora y media de distancia ningún obstáculo, ¿no? Ese sería un poco el cronograma entre hora y cuarto, ¿no? Sería la idea recordemos, eso es una obviedad, pero recordemos que, por ejemplo, Málaga está a menos de 1 hora de Lucena, Sevilla está un poquito más de 1 hora, Granada está un poco más también de 1 hora y Córdoba está a menos de 40 minutos. Quiero decir que en ese entorno, pues ahí es donde tenemos que manejarnos, ¿no? Lo que tú nos decías, ¿no? Aprovechar unos recursos y que haya también una sinergia público-privada, ¿no? Cuando un hospital a lo mejor público tiene muy buenos profesionales, pero quizás no tiene estas herramientas o esta maquinaria de última tecnología, que sí se puede hacer uso de ella en pro de la salud del paciente, ¿no? Y no solo la maquinaria, sino también muchas veces la presión asistencial. Yo he trabajado en la sanidad pública y en sanidad pública, claro, obviamente la gran parte de la población es la sanidad donde va con regularidad y donde asiste con regularidad. ¿Qué ocurre? Claro que la presión asistencial es muy alta y a veces sí están los recursos, pero quizá el problema las demoras, ¿no? Las demoras, y ahí es donde un poco se puede actuar. Yo he tenido siempre claro que la salud solo es una y que la resolución de los problemas de salud, la idea es intentar poner todos los recursos públicos y privados a contribución, de forma que se colabore entre una y otra, la administración por un lado y la sanidad pública por otro, pero que se pueda resolver los problemas del ciudadano con la mayor rapidez y con la mayor eficiencia. Sí, lo que nos decía, dejar a un lado la política y pensar en la utilidad pública, ¿no? No, la política está ahí, la política, cada administración gestiona las cosas como cree conveniente, pero yo creo que sería conveniente, hay ciertos temas que deben ser temas de consenso independientemente del color político de quien gobierne. Llevo muchos años comentando y diciendo que probablemente la sanidad y la educación, esto tendría que estar pactado, hablado y resuelto, de forma y manera de que, bueno, pues pongamos todos los recursos a contribución, que permanentemente no haya una discusión entre los colegios concertados y los colegios privados y los públicos, y igualmente en la sanidad lo mismo, ¿no? Discutir no, comentar, hablar para tratar de resolver, no de enfrentar. Esa es mi idea, no sé si a lo mejor estoy pidiendo yo peras al olmo, pero que entiendo que ese es el único camino. Esperemos que sí, que se consiga. Cuéntanos, Rafael, porque habrá cambiado mucho, ¿no? Lo que es tu profesión, lo que es la rama de tu especialidad desde que empezaste tú, como lo dices, 34 años en el Hospital de Cabra hasta nuestros días, ¿no? Muchas cosas que antes no se hacían y que ahora sí se pueden hacer. Esa pregunta, María Victoria, efectivamente es oportuna, pero también es tremenda, porque claro, me hace ver que llevo ya muchos años, que soy muy mayor. Obviamente ha cambiado además, bueno, de una manera impensable en algunos elementos, ¿no? La otorrinolaringología y en general las especialidades quirúrgicas, como es la nuestra, han cambiado de una forma tremenda, porque la instrumentación que se ha puesto a contribución del especialista ha mejorado de manera, logarítmica lo que son los accesos a donde tenemos que llegar en la cirugía y los resultados de la misma, ¿no? La aparición de los estudios de imagen de alta resolución, el TAC y la resonancia, la aparición de todos los sistemas de endoscopia. Recordemos siempre, yo siempre lo reivindico donde hablo, porque además es cierto, la endoscopia la inventamos los otorrinos a finales del siglo XIX, ya llovió. Entonces la endoscopia, que luego, como es lógico, se ha ido acoplando a todas las demás especialidades, pues un poco la pusimos nosotros en valor por una cosa elemental, y es que nuestros orificios están hechos ya, es decir, la nariz está hecha, la boca, la faringe y los oídos. Entonces, a partir de ahí se va desarrollando toda la endoscopia y la cirugía endoscópica, que hoy día, pues a través de accesos, por ejemplo, de cirugía endoscópica nasal, se llega hasta la hipófisis o se llega hasta zonas prácticamente centrocefálicas, del centro del cráneo y de la cabeza. La cirugía de oído, pues hoy día resuelve y repara problemas de todo tipo y origen. Y la cirugía también de lo que es el cuello en general, laringe, faringe, boca,
que antes era toda la cirugía abierta, hoy día también se resuelven muchos problemas, gran parte de los problemas por vía endooral, de forma que con mucha más eficiencia, menos agresividad en cuanto a la cirugía y, como es lógico, mejores resultados, pues claro, se resuelven los problemas. Eso es una línea, la cirugía. Otra línea, pues la digo, los estudios de imagen. Hoy día en un estudio de una resonancia de alta resolución, mira, y son verdaderas láminas de anatomía, ¿no? Tú ves realmente lo que tiene el paciente. Y otro gran espacio de mejoría en lo que es el estudio del paciente de otorrino, de avance, es toda la exploración audiovestibular. Esta habitación aneja de la que yo hablaba, que tenemos justo pared con pared, es donde están todos los estudios de audiología y de estudios del equilibrio y del vértigo. Toda esta patología, que durante muchos años se aproximaba más o menos los diagnósticos, hoy día con lo que tenemos los diagnósticos se pueden precisar de una forma prácticamente milimétrica, y consecuentemente cuanto el diagnóstico es más adecuado, más exacto y más perfecto, el resultado es más rápido y mejor. Da seguridad también al profesional, ¿no?, este tipo de pruebas, porque claro, ya te basas en algo más certero, más claro, ¿no? Claro, hoy día evidentemente si tú dispones de más información, tienes posibilidad de hacer diagnósticos, ya digo, más certeros y por supuesto en ese caso más eficientes también, ¿no? Rafael, un tiempo difícil también, complicado para vuestro gremio y para los otorrinolaringólogos, nariz, garganta, oído, afectados también mucho por esta pandemia que nos ha venido encima, y vosotros en consulta también en primera línea, ¿no? Nosotros fuimos una de las, hablamos en pasado con la intención y el optimismo de que vayamos superando la pandemia. Todavía no hemos acabado, pero estamos evidentemente, como es lógico, con las cifras por delante, en el buen camino. La COVID no fue igual para todos, como es obvio. La COVID fue primera línea de batalla para internistas, intensivistas, neumólogos, y probablemente nosotros también, que como tú bien indicas, estamos justo en la puerta del aparato respiratorio. Nosotros tenemos que asomarnos a la faringe, a la laringe, a la boca del paciente. Entonces, claro, esa es, bueno, pues hemos adoptado todas las medidas de seguridad pertinentes, y hay que, en fin, hay que lamentar. Tenemos un compañero, en concreto en Córdoba capital, que se contagió de la COVID y falleció. Y bueno, pues hemos estado en primera línea. Entiendo que hemos adoptado, ya digo, todas las medidas de seguridad pertinentes, y de alguna forma, claro, teníamos que estar donde teníamos que estar. Eso también es una cosa que es evidente. El médico no puede olvidar que hace un juramento, lo haga o no lo haga. Ahora sí se hace últimamente en las últimas promociones, nosotros lo dábamos por hecho, pero el juramento hipocrático hay que tenerlo claro. Tú estás para lo que estás, para lo bueno y para lo que haga falta. Sí, sí, sí. Eso es difícil, esta situación en los últimos años ya para tu jubilación, ¿no, Rafael? Y que te encuentras de pronto, pues lo que decimos, tener encima, porque primero la atención primaria, eso es fundamental, luego ya se pasó a telefónica, pero vosotros cuando llegue una persona a un hospital, allí hay que examinarlo sí o sí, porque la cosa ya se complica, ¿no? Ha habido esas situaciones un tanto paradójicas, en el sentido de que todavía en la asistencia primaria está de alguna manera programada en gran medida, de momento creo que ya están tratando de revertir la situación, una situación algo más normalizada, pero el 80% sigue siendo asistencia telefónica, mientras que nosotros llevamos ya prácticamente un año, o quizá algo más, 14 meses o una cosa así, con una asistencia prácticamente presencial, porque nosotros vías telefónicas podemos resolver algunos problemas de pacientes de revisiones ya previamente vistos. Pero claro, mire usted, me duele tal, es que hay que mirar, es decir, si no miras no ves, si no ves no sabes, ¿no? Entonces, nosotros ya llevamos con asistencia presencial de hace, ya digo, muchos meses, con las medidas pertinentes de seguridad para el trabajo en las mejores condiciones posibles. Siempre un poco de miedo, pero también queda esa conciencia de médico, ¿no?, que hace que se te olviden también otras cosas, ¿no? A ver, la pandemia yo creo que ya se nos va olvidando, porque nuestra sociedad probablemente tenga un
una característica básica a fecha de hoy, que es la velocidad. Es decir, todo lo hacemos muy deprisa, de forma y manera que queremos llegar muy deprisa a los sitios y también se nos olvidan las cosas muy deprisa. Entonces, igual que cuando en el confinamiento caímos en la cuenta, estábamos todos en casa, encerrados y tal, caímos en la cuenta de que el ser humano es muy frágil, creíamos que éramos ya un humano muy moderno y que teníamos todo y tal, y que como una epidemia, pero si eso era de la época medieval, ¿no? Mire usted, pues ya esto nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? De alguna forma. Pero ahora hay la tendencia a que se nos olvide un poco esto, ¿no? Entonces, de una época de eso, quizás de mucha prevención y tal, ahora estamos pasando un poco a lo contrario. Y en esa época de prevención, pues claro, hubo sentimientos de todo tipo. Ha habido compañeros que han tenido graves problemas personales, incluso de afrontar una determinada situación y que le ha generado la pandemia problemas personales e incluso psicológicos, y otros pues que lo hemos afrontado con esta idea que yo estoy dando a entender, es decir, yo soy médico, luego tengo que estar aquí. Si fuera profesional de una oficina o de un taller de mecánica o de una fontanería, pues tendría otra función en la vida. Bueno, pues mire usted que esta es la mía, ¿no? Pero que esto no es que yo sea mejor ni peor que no. Se trata de una cuestión de situación y de responsabilidad acorde con lo que tú eres, es decir, entonces pues yo entiendo que... Y yo creo que esa especie de idea es la que el 90% de los compañeros ha tenido en la cabeza en todo este... Y siempre sin perder el respeto y con todos los medios posibles que podamos tener por nosotros, por nuestra familia también, que es la que luego está en casa, y por el paciente, ¿no? Evidentemente, se han vivido situaciones tan anómalas como que en determinadas zonas, en determinadas comunidades de vecinos se enteraban que un vecino era médico, era una ginecóloga, recuerdo en Cataluña que le hicieron el boicot, pero bueno, por favor, si es justo lo contrario, si esa mujer precisamente lo que está es trabajando por el bien de los demás. Bueno, yo creo que esto lo que sí deberíamos es de no olvidarlo, es decir, no olvidarlo todo, olvidar lo malo, olvidar que en concreto en Lucena, bueno, ya se van midiendo y vamos con 49 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Entonces, esas personas están ahí y hay que recordarlas, eso no se puede olvidar, pero saber también que, bueno, que tenemos que ganar responsabilidad, por supuesto, en este tema, que esto no se ha acabado todavía, en las medidas pertinentes que se vayan planteando por parte de la Administración, y en nuestros comportamientos en general, ¿no? Nuestros comportamientos en general, saber que, bueno, que lo que es importante y lo que es menos importante en la vida. Hay, como decíamos, ¿no?, profesiones esenciales que no tienen que ser todas sanitarias, sino muchas personas que han trabajado a pie de calle y que han limpiado calles y que han hecho una labor fundamental, pero incluso con vosotros, con los sanitarios, ¿no?, esos aplausos que se daban y ese respeto que luego se pierde, ¿no? Parece que, como tú nos decías, se valora en un momento cuando me hace falta, están ahí, pero luego también hay conductas que hacen que de otra manera no se valore tanto, ¿no? La velocidad del olvido. La velocidad del olvido. Nos preocupamos mucho en un momento y nos olvidamos muy pronto en otro momento. Entonces, quizá eso es lo que habría que tratar de mejorar, y sobre todo las generaciones más jóvenes, los niños, los jóvenes, que bueno, que entiendan que han pasado una situación que no se daba desde hacía 100 años, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hay que valorar y que observen también cómo esta situación de tipo básicamente sanitaria ha cambiado muchas cosas, ha cambiado comportamientos, ha cambiado elementos económicos, la economía la ha modificado completamente, y ha cambiado muchos comportamientos que son los que debemos un poco revisar de cara al futuro, ¿no? Decíamos que hay cosas que vienen y se quedan, ¿no?, que hay que mantener y que vienen bien de cara a otro tipo de epidemias que vengan o de otro tipo de enfermedades. Tú, Rafael, como otorrino, ahora llega una época también vital y esencial, vas a estar a tope porque vienen muchos problemas de nariz, de garganta, de oído con el frío, ¿no?, y tampoco sabemos qué es lo que puede ser. No, ahora este año lo que sí parece, el año pasado no hubo prácticamente gripe en España, entonces sí están avisando los epidemiólogos de que efectivamente con la vacunación COVID vamos a estar mucho mejor del COVID, no vamos a tener tanta incidencia,
pero seguramente haya un repunte cuando ya empecemos a quitarnos mascarillas en entornos más cerrados. Habrá un repunte de la gripe. La gripe, el problema que tiene es que como un virus que es igualmente a la COVID, muta, cambia y entonces tiene posibilidades de adaptarse cada año a una situación nueva. Entonces este año es posible que haya un cierto repunte en cuanto a la gripe. Eso a pesar de la vacuna que ya se está poniendo a los mayores de 70 años, ¿no? Esa es la idea, o sea, la vacuna de la gripe tiene también sus indicaciones, yo me la llevo poniendo ya desde hace 30 años, ¿no? Como sanitario, ¿no? Entonces eso es importante que también lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, decía, recomendaciones también. El año pasado hubo menos gripe, por algo fue, y menos fallecimientos de personas mayores porque se guardaban mucho, ¿no? En una época de frío que a consecuencia de cualquier resfriado pueden... Es que hay las cifras, el problema de las cifras, el papel lo aguanta todo, entonces el papel tú lo pones y aguanta todo, y las cifras se dan y según tú las des, pues está bien. En España debemos ir ya por cerca de más de 90.000 fallecimientos por el COVID, casi 100.000, pero claro, de forma habitual en España había relacionadas con la gripe entre 10 y 15.000 muertes anuales. Eso hay que saberlo también. Entonces, ¿qué significa eso? Que bueno, si parte de los comportamientos que hemos aprendido con la COVID, mascarillas, lavado de manos, distancia social, poco, ¿no? Fíjate que hasta los comportamientos se han cambiado. En España éramos de venga beso y venga abrazo y venga... Ahora estamos más despegadillos, no digo yo que nos hagamos ahora despegados, comedidos, ¿no? A la hora de... sí conviene que los saludos sean un poco más lejanos, al menos no tan contacto directo, ¿no? En función de esto, o sea, en función no del cariño, sino en función de la prevención, ¿no? Entonces, bueno, pues este año tendremos la COVID, que hay que seguir con ella, la gripe y los catarros vulgares y corrientes, que estás tú comentando, que efectivamente son muy llamativos en todo lo que es la patología infantil de catarros de vías altas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el número de niños que se operaron de amigdalectomía en España bajó también de forma dramática, porque claro, no había catarros, los chiquillos iban todos con su mascarilla, prácticamente la patología catarral mejoró enormemente, ¿no? Entonces, bueno, no digo yo de llevar la mascarilla toda la vida ya, porque no es el caso, pero sí en espacio cierta cerrado, parte de los comportamientos mantenerlo. Eso se les recomienda también, ¿no? A la hora de tener un abuelo, de tener una persona mayor, de que estén delicados. Mira, me ha ido bien así, no todo es COVID, el COVID vemos que va desapareciendo, pero siguen otras cosas que se pueden evitar, eso es importante, ¿no? A la hora de tener una rutina. Por ejemplo, la costumbre de la mascarilla, que no es de ahora, ya de la epidemia de gripe del 18. Hace 100 años, del 18, hay fotos antiguas que lo atestiguan, sí se permaneció, probablemente a partir de esa epidemia, permaneció en ciertas zonas del mundo. En Asia, básicamente en Japón y parte de China, pero sobre todo en Japón, la mascarilla es muy habitual. O sea, Japón tiene una densidad de población enorme. Contaminación también, ¿no? Que también son 130 o 140 millones de habitantes en una isla que tiene aproximadamente las 2/3 partes de la superficie de España, son 350.000 kilómetros cuadrados más o menos sobre 500 y pico mil de España. Entonces, imagínate lo que son 350.000 kilómetros cuadrados, 120 millones, es complicado. Entonces, allí son muy habituales de mascarilla, alérgicos, ciudades industriales con contaminación y patología respiratoria en general. Los médicos, los sanitarios en general, aparte de la medicación pertinente y tal, póngase usted la mascarilla. Aísla al paciente y aísla a los convivientes, ¿no? Eso, antes veía en primavera alguna gente con mascarilla, que era algo lo menos yo habitual. creo que eso ahora pues se puede extender un poco, sobre todo eso. Para prevenir otras cosas, que también hemos visto que viene bien, ¿verdad? Evidentemente, o sea, el aislamiento del germen es lo primero, claro. Bueno, ahora estamos los medios a nivel particular, ¿no? Pues dando un caso de COVID, 2 casos, los que van surgiendo a lo largo de cada día. Esta situación se va a mantener, ¿no? Nos vamos a llegar, Rafael, a 0, 0, 0 y erradicar completamente esta enfermedad. Esas son preguntas más delicadas para un otorrino, más un epidemiólogo podría decir algo más. Parece ser, por la curva de incidencia, que estamos llegando donde queríamos, es decir, convertir la COVID en una enfermedad respiratoria importante. No es un catarro, señores, no es un catarro, nunca lo será, nunca será un rinovirus ni un piconnavirus, no será nunca un catarro, sea otra cosa más seria,
pero en el entorno un poco de la gripe, una gripe grave, ¿no? Digamos, ¿no? De forma y manera que cuando toda la población, todavía en España tenemos el reto de llegar al 80% de la población vacunada, que todavía no hemos llegado, el tema de la tercera dosis, que ya se está poniendo en determinadas circunstancias, y luego la gran cuestión epidemiológica, que solo tienen que estudiar los que saben muy bien, el ciclo de vacunación ya continuo, es decir, el ritmo de vacunación continuo de cara al futuro, ¿no? La gripe tiene una vacunación anual en determinados elementos, edades, personal sanitario, docentes, enfermedades sobreañadidas, etcétera. Entonces, probablemente se quede en unas indicaciones parecidas a esas, de forma que se cura, por un lado la gripe, por otro lado la COVID, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Pero claro, eso va a depender del comportamiento del virus cuando ya vayamos, hablo en mí porque fui de los primeros vacunados, lógicamente, como sanitario, cuando vayamos ya agotando nuestros anticuerpos y viendo el ritmo de vacunación que hay que imprimir ya de cara al futuro, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Tranquilizar, como decimos siempre, a la población, ¿no? Hombre, sí, pero tranquilizarlos, pero siempre con la prudencia por delante. La prudencia es lo fundamental. Sobre todo vosotros, yo que lo habéis de vivido. verdad, lo he dicho antes, por favor, parémonos un poquito y aprendamos de lo que ha pasado, que es que hemos pasado todos mucho, unos mucho más, aquellos que han perdido personas, los que más, sin duda. Pero claro, es que si repasamos, tú tendrás parientes, amigos, conocidos que han perdido personas, el padre, el abuelo, el tal, y eso tiene que quedarnos dentro del corazón y entender que eso no ha sido inútil, y hay que mantener pues básicamente las normas que nos vaya indicando la administración, para no liarnos, lo que nos vayan indicando, mantener. Importante, ¿no? Como profesional, como persona cercana que eres, Rafael, que nos hable de este tema, porque sin lugar a dudas uno de los que más preocupa actualmente a la población, ¿no? Sí, pero yo no soy epidemiólogo, vuelvo a repetir que soy otorrino. Cierto es lo que tú has dicho antes, que nosotros junto con internistas, neumólogos y los intensivistas en la UCI, como es lógico, somos de los que hemos estado más en primera línea. Habréis detectado muchísimo. Profesionales, claro, pues quizás los pediatras o bueno, pues radiólogos tal, que han estado un poco en otro entorno, pero nosotros sí hemos estado en la trinchera, ¿eh? Sí. Hemos estado en la trinchera. Eso se nota como experiencia vital también, ¿no? Es lo que he dicho antes, o sea, yo en el final de mi vida profesional, y bueno, espero que no de mi vida cronológica, pero bueno, ya estoy mayor, he tenido estos dos momentos, ¿no? El momento de la COVID, que efectivamente nos ha puesto a todos, a prueba. En el día a día del funcionamiento del hospital de Cabra, que es donde estaba en aquel entonces, allí nos retratamos todos. El más nervioso, el menos nervioso, el más templado, el menos templado, el más egoísta, el menos egoísta, el más tal, ¿verdad? Y ahí hemos salido todos retratados. Entonces, eso que no sea inútil, ¿no? Que sirva para algo. Y luego el otro momento agradable de todo esto es la guinda del pastel, que es donde estamos hoy viviendo, y por eso este entorno fantástico donde tenemos, espero que podamos pues hacer lo que queremos hacer, que asistir a los pacientes. Aquí hablamos de futuro ya y de presente, ¿no? Es como una nueva etapa, acabó esa situación, gracias a Dios, se ha superado, y ahora empezamos aquí animando también a los lucentinos a que vengan a que también es hospital, ¿no? Vamos a ver, este hospital está en Lucena, entonces básicamente quienes más se pueden beneficiar de él son obviamente los lucentinos, eso es obvio. Hemos dicho antes que este hospital nace con una vocación comarcal extensa, y que lógicamente tiene un perfil también, que es un perfil de básicamente pacientes privados, mutuas, compañías, ¿no? Esa sería un poco la idea, junto con las pacientes de convenios que se vayan realizando con el SAS en cuanto a cirugía o exploraciones complementarias. Entonces, cuando todo esto ya lo podamos de alguna manera ofrecer de forma general, pues hombre, esto, el volumen de pacientes que se pueden beneficiar de nuestro servicio van a ser muchos. Y lo que he dicho antes, y lo vuelvo a repetir, yo creo que hay que un poco quitar etiquetas, es decir, sanidad pública, privada, concertada, todas son buenas con tal de que efectivamente resolvamos
los problemas de los pacientes. Claro. Decir que las consultas están abiertas, en los quirófanos también, que se está comenzando a funcionar. Estamos andando, es decir, esa es otra de las cuestiones también importantes a reconocer. Un hospital de este tamaño, de estas características, claro, esto no es, ya está abierto de hoy a mañana, no, esto necesita un tiempo, un rodaje, y necesita que cada unidad, cada grupo de especialistas, vayan viendo las necesidades, se vayan equipando con esas necesidades convenientemente, y luego que los pacientes vayan de alguna manera llegando, también de una manera progresiva, es decir, hay que ir rodando todo de forma de que hasta que ya llegue a lo que, bueno, habitualmente la velocidad de crucero del proyecto, pues lógicamente pase algún tiempo, ¿no? Pero que ya los usuarios pueden empezar a preguntar, pueden empezar a venir y pueden empezar un poco a saber también todos los servicios que tiene esta casa, que amén de lo que me compete a mí un poco de la otorrinolaringología, hay decenas de cosas, ¿no? Se están abriendo las puertas, está habiendo visitas de colectivos distintos, hay conferencias a lo largo del fin de semana para profesionales. Eso también, ¿no?, hace que la gente venga, que vea lo que era un hotel como un hospital, que lo conozcan, que conozcan cómo está, lo que hay, y que cuando tengan algún problema acudan directamente. Hombre, me consta que la empresa Mabeca Salud, que es la empresa responsable de esta casa, pues está tratando de eso, quizás más de poner carteles, un cartelito por allí, otro cartelito por allí, venga usted y lo ve. O sea, que entiendo que es una muy buena política, porque claro, no hay mejor propaganda que ver la realidad de un proyecto, ¿no? Y la realidad de un proyecto es esta, ¿no? La realidad de un proyecto como este, pues las instalaciones que tiene, los punteras que son los equipamientos, y bueno, pues la posibilidad de que se beneficien de la asistencia sanitaria un montón de personas, ¿no? Aquí en Lucena es más fácil que llegue, como tú nos decías, a toda la comarca, no solamente comarca, sino a toda Andalucía. La parte central, como lleva el nombre del hospital, será con el paulatinamente, ¿no? Esa ya es el reto para el futuro, evidentemente, sí. Y eso es lo que un poco hemos comentado antes. Los sistemas de marketing y publicidad, que efectivamente tienen ya mucho tiempo y están inventados desde hace mucho tiempo, todos ellos, al final, cuando tú hablas, digamos, en privado con los publicistas y tal, bueno, sí, esto, tal, hoy día, sin duda, las redes, pues obviamente hace 25 años no soñábamos con que nuestra vida iba a estar prácticamente asomada a una ventana, que es la pantalla del ordenador, tablet, móvil o lo que sea. Bien, todo eso está muy bien, pero al final volvemos al origen del origen, que es el boca a boca. Es decir, bueno, pues en cuanto los pacientes vayan viendo la situación que hay aquí y cómo esto, pues lógicamente, ¿dónde vamos a encontrar la mejor propaganda? Pues en la buena asistencia al paciente. Creo que no hay duda en ese que se vayan contentos dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y que obviamente, lo vayan contando. Allí hay unos grandes profesionales, como lo hay, como es el caso de Rafael, y unas instalaciones magníficas también, porque volvemos un poquito, ¿no?, a lo que es el instrumental, lo que es la maquinaria, que también le queremos dar pues su sitio en este hospital. ¿Te imaginabas tú trabajando en un sitio como este y con unos aparatos como estos, Rafael, ¿no? Por eso digo que esto es un poco, ya digo, la guinda del pastel, ¿no? Un poco que me ha venido un poco en la última etapa de mi vida, y que realmente había que aprovecharlo, estoy, ¿no? muy ilusionado, estoy como un chiquillo, ¿no?, de alguna forma en algunos aspectos, ¿no? Entonces esto es muy importante, porque sin duda alguna el aparato no es el profesional, eso también es importante. El profesional es otra cosa, es decir, de poco nos sirven los aparatos si no sabemos interpretar lo que nos dan, ¿no? Pero sin duda el buen equipamiento facilita todo, eso también es obvio, ¿no?, porque mejora los diagnósticos y mejora los tratamientos, básicamente. A cualquiera le gusta tener en sus manos lo mejor y disponer de lo mejor, que muchas veces, quizá por falta de recursos en la sanidad pública, no se puede, ¿no? Más que recursos, lo digo lo que he dicho antes, un poco la prisa que te come un poco, porque ya digo, la presión asistencial es muy alta y los pacientes son muchos. Es más la prisa que equipamientos suele haber, bueno, en fin. Ahora en Cabra, por ejemplo, se están arreglando los quirófanos, por ejemplo, se está haciendo una inversión, eso está en prensa, vamos a hacer en prensa, ¿no? Y es una buena idea, ¿no? Pero quizás sea un poco la presión. Aquí dispones seguramente de algo más de tiempo, dispones seguramente de algo más de tranquilidad en lo que es
el día a día, y eso también es beneficioso siempre para el paciente, porque claro, da una relajación y una posibilidad de hacer las cosas con Yo más tengo un problema tiempo. y no me van a dar cita para X tiempo, sino que voy a tener una inmediatez que me voy a quedar por lo menos tranquilo, ¿no? Hombre, como es lógico, aquí es mucho más inmediata la cita, la espera es mucho menor y las situaciones se resuelven con mucha más celeridad, eso es obvio, claro. Tú siempre has estado también en primera fila pidiendo mejoras sanitarias para la ciudad, para Lucena, ¿no? Ese hospital de Cabra, aunque tú trabajas y siempre lo has defendido... Yo hace muchos años, yo llevo aquí viviendo muchos más años que los que viví en Córdoba, yo soy cordobés, con 26 años decido venirme a esta comarca y ya me hago del equipo, o sea, yo eso lo tengo un claro, lucentino más, ¿no? Donde fueres haz lo que vieres. Entonces yo aposté por Lucena y sin duda alguna, yo lo digo ahora, en esta edad que ya tengo, que acerté plenamente. Yo aquí he sido probablemente mucho más feliz de lo que hubiera sido en ningún otro sitio. Dicho esto, pues claro, lo que hay que hacer es un poco pues, reivindicar lo que tiene. La situación del hospitalaria en esta comarca, y no me quiero remontar a la prehistoria de cómo se gestó el hospital de Cabra, que teóricamente iba a estar entre Lucena y Cabra, al final por motivos políticos se ubica en Cabra y tal. Bueno, pero claro, es nuestro hospital de referencia. Entonces yo siempre he estado reivindicando la posibilidad de las mejoras sobre el hospital de Cabra, porque al colocarnos el enlace de la autovía y quedarte a 10 minutos escasos de esto, pues realmente el hospital de Cabra está mucho más cerca de lo que pueda estar cualquier hospital en cualquier capital, el hospital donde tú tienes que ir en cualquier capital, ¿no? Pero dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra comarca es una de las comarcas de las que no solo no hay pérdida de población, sino que hay una leve ganancia, no mucha, pero una leve ganancia, ¿no? La tendencia demográfica de irse a las grandes ciudades, y grandes ciudades en Andalucía hay básicamente dos, que son Sevilla y Málaga, pues eso no para. Pero bueno, tenemos que intentar que la población se siga manteniendo en el resto de la comunidad autónoma. En ese sentido, los servicios sanitarios y los servicios educativos seguramente sean de los que más tiren de que la población permanezca en los sitios. Y yo siempre he estado reivindicando, claro, lo mejor para él. En la comarca aparece luego el Hospital de Montilla y el Hospital de Puente Genil, que son hospitales mucho más pequeños, que tienen su esto, pero el de Cabra sigue manteniendo. Y ahora este hospital que aparece aquí, yo creo que completa, además, no solamente a nivel demográfico de poder asistir más gente, sino incluso en otro entorno de población, pues no solo la seguridad social vía convenio, sino también eso, las mutuas, tal, que claro, todos esos pacientes tienen que ir a Córdoba capital obligatoriamente, ya evidentemente ya no a lugar, no a eso, ¿no? Lo tenemos aquí, como decimos siempre, aquí, ¿no? Hay que aprovecharlo, es nuestra oportunidad, no podemos dejarlo pasar y lo tenemos tan cerca y tan a mano que, hombre, sería una locura, ¿no? Pues no aprovecharlo. Hombre, yo espero que eso está, como es tan evidente, no hay que discutirlo. Yo entiendo que los pacientes que, en lugar de desplazarse a la capital, pues, y ya hemos dicho que la capital está más cerca con la autovía y tal, pero bueno, que teniendo aquí estas instalaciones las tenemos a mano. Puede ser lo mismo. Rafael, pues nosotros nos alegra hablar contigo, tenerte aquí, tenerte tan a mano, tenerte tan cerca y poder venir cuando tengamos algún problema, que esperemos que sea leve, ¿no? Como le deseamos a todo el mundo de Lucena. Esperemos que haya poco problema. Pero nos da la garantía, ¿no? De tenerte tan cerquita y de tenerte aquí dirigiendo una unidad tan importante como es la otorrinolaringología. Pues muchas gracias. Aquí estamos y para lo que queréis. Vosotros sois mi casa también. Sí. Y bueno, cuando necesitéis cualquier tipo de información sobre el hospital y todo, aparte de que, como es lógico, tanto el director general como el director médico como la gerente los tenéis a la mano, porque siempre me consta que son los que han abierto esta posibilidad de turno de entrevista y de información sobre el hospital, pero que si necesitáis cualquier otra cosa personal, aquí me tenéis como siempre. Pues hablaremos contigo en otros programas, ¿vale? Pues para que gracias. Ya entremos directamente a analizar pues alguna dolencia, algo más relacionado con la salud y de lo que es tu profesión. Muchísimas gracias por atendernos y nosotros seguimos, como decimos, como cada semana aquí en el Hospital Centro de Andalucía con el grupo Amabeca, hablando de salud en estas magníficas instalaciones y emplazándoles a una nueva cita.